Ya tenemos el siguiente teorema que dice que el área abajo de la curva gráfica de la función velocidad v de t es... Bueno, ¿qué es la distancia recorrida total? Si tuviéramos la función x igual x de t, que indica la posición en función de cada instante t, esa distancia es x de t sub f, donde t sub f es el instante final, menos x de t sub 0, donde t sub 0 es el instante inicial. ¿Y qué es el área abajo de la curva v de t? Es lo que se llama, por definición, integral de v de t. Se denota de esta forma con el símbolo de integral, escribiendo abajo t sub 0 el instante inicial, arriba t sub f el instante final, que denotan los extremos del intervalo en el eje horizontal de los tiempos. Bueno, lo que dice el teorema que vimos es que el área pintada de verde, que se denota como la integral de t sub 0 a t sub f de v de t diferencial t, es igual a la distancia recorrida, o sea, la diferencia de la posición en el instante final menos la posición en el instante inicial, o sea, la posición final menos la posición inicial. La función velocidad v de t depende del tiempo t, ya vimos también que es la derivada primera de la función posición x de t con respecto a x' de t. Bueno, un primer problema es, si conozco la función posición x igual x de t y quiero encontrar la función velocidad v de t, ¿cómo hago? Bueno, aplico el teorema 2, derivando la función. Por ejemplo, si x de t es 4 más t cuadrado sobre 5 más t al cubo sobre 9, ¿cómo hago para encontrar la función velocidad? Derivo la función dada x de t, al derivar 4, que es una constante, da 0, al derivar la función t da 1, al derivar t cuadrado da 2t, entonces t cuadrado sobre 5 es 2t sobre, tiene como derivada 2t sobre 5, al derivar t cubo da 3t cuadrado, entonces la derivada de t cubo sobre 9 es 3t cuadrado sobre 9, que es un tercio de t cuadrado. Concluyo que la velocidad es 1 más 2 quintos de t más un tercio de t cuadrado. Ojo que aquí faltan las unidades. Por ejemplo, esa función puede ser que escribiendo t en segundos me dé la posición x de t en metros. Entonces la velocidad me va a quedar dada en metros por segundo. Bueno, este es el primer problema. Entonces, si conozco la función posición y quiero encontrar la función velocidad, derivo la función posición y tengo la función velocidad v de t igual x' de t, derivada primera de x de t. El problema inverso, conozco la función velocidad, pero no conozco la función posición x de t. Conozco v corta de t, pero no x de t. Y quiero encontrar la distancia recorrida, x de t menos x sub 0. O sea, la posición en el instante que estoy observando, t, menos la posición inicial x sub 0. Esa es la distancia recorrida. ¿Cuál es la solución? Bueno, aplico el teorema 1 que repasé recién, que dice que calculo el área abajo de la gráfica de la función velocidad. Es decir, lo que se dice, integro la función velocidad. Eso se escribe como x de t menos x sub 0 igual integral de t sub 0 a t de la función velocidad v de t diferencial t. Esto es una notación nada más, el símbolo de integral. Indica el área abajo de la curva gráfica de la función v de t. Pero ¿cómo hago para calcular esa área? O sea, ¿cómo hago para calcular la integral, el área verde, lo que se llama integral de la función v de t? Acá estoy repasando la idea del ejemplo del recorrido del ómnibus, que lo calculamos geométricamente como suma de áreas de rectángulos, triángulos, trapecios,
Pero la obstrucción es que ahora la curva gráfica no forma figuras geométricas cuyas áreas yo sepa calcular. Hay varios métodos para resolver el tema de la integral, de calcular áreas abajo de curvas gráficas. Un primer método es lo que se llama integración por suma de Riemann. Primero parto el intervalo de tiempo t sub 0, t sub f, del instante inicial al final, en n pedacitos o tramos de tamaño delta t. Elijo en cada tramo una velocidad intermedia, como hicimos en el caso del recorrido del ómnibus, y el objetivo es calcular el área verde en cada tramo. Si yo elijo una velocidad intermedia, puedo tratar de calcular el área del rectángulo, que tiene como altura esa velocidad intermedia y como base el delta. ¿Cuál es el error? Bueno, al rectángulo le sobra una esquina izquierda superior que está pintada de rojo en la figura y le falta, para hacer el área verde abajo de la curva BDT, la esquina derecha superior que está pintada en negro en la figura. El error va a ser pequeño siempre que elijamos la duración de los tramos, los delta t muy pequeños. Bueno, finalmente sumo todas las áreas verdes para tener la distancia recorrida total. Eso es lo que se llama integrar. Eso va a ser aproximadamente la suma de las áreas de los rectángulos, que es la suma de las bases respectivas por las alturas respectivas de esos rectángulos con los que aproximé las áreas verdes de cada tramo. Las alturas son las velocidades intermedias que haya elegido y las bases son las longitudes, las duraciones de cada tramo, que llamo delta t. Eso se escribe de esta manera: sumatoria de i igual 1 a n de la velocidad intermedia sub i por el delta t. Esa suma se llama suma de Riemann. Este procedimiento de elegir velocidades intermedias en cada tramo con delta t pequeño y calcular la suma de las áreas de los rectángulos, o sea la suma de Riemann, se llama método de integración por sumas de Riemann y es el método que utilizan las computadoras cuando tienen que calcular integrales. Un segundo método es el método de integración por primitivación aplicando la regla de Barrow, lo que se llama la regla de Barrow, que es lo que voy a decir ahora. Recordemos cuál es el planteo del problema. Sabemos que la función velocidad es la derivada de la función posición, la derivada primera, que x' de t es v de t. Conocemos la función velocidad y queremos hallar la distancia recorrida, que es x de t sub f menos x de t sub 0, o sea la posición en el instante final t sub f menos la posición en el instante inicial t sub 0. Pero no conocemos la función posición x de t, solo conocemos la función velocidad. Bueno, un método fue el que ya vimos, que es de integración por sumas de Riemann, calcular el área abajo de la curva gráfica de la función BDT, o sea, graficar la función BDT y calcular esa área. Otro método es el de primitivación y regla de Barrow, que tiene dos pasos. El primero es el de primitivación, el segundo va a ser el de regla de Barrow. ¿Qué es la primitivación? Es encontrar, ingeniárselas de alguna manera, para encontrar alguna función x de t que tenga como derivada la función b. Por ejemplo, si a mí la función que me dieron es b de t igual a 45 menos t al cuadrado, donde t está medido en segundos y la velocidad v en metros por segundo, ¿cómo hago para encontrar una función x de t que tenga como derivada esta b de t 45 menos t cuadrado? Bueno, recuerdo la tabla de derivadas. La derivada de la función t es 1, por lo tanto la derivada de la función 45t es 45.
45 por 1. La derivada de función t al cubo es 3t cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la función t al cubo sobre 3 es t cuadrado. Yo además sé que la suma de derivadas es igual a la derivada de la suma. Por lo problema, si elijo x de t igual lo que está escrito acá en pantalla, 45t menos t cubo sobre 3 más raíz de 2, que es una raíz de 2, ahora vamos a ver por qué. Entonces tengo una primitiva, o sea, una función x de t cuya derivada es la función de resultado. Bueno, tenemos entonces que esta función que inventé tiene como derivada 45 menos t cuadrado, que es justo la función b de t que a mí me dieron. Pero ¿cómo hice para inventar esta función x de t? Bueno, recuerdo, tengo bien presente en mente las tablas de derivadas, de funciones derivadas. Esta x de t se llama primitiva de la función velocidad b de t. ¿Y por qué le sumé raíz de 2? Bueno, para mostrar que hay muchas. Yo acá en vez de raíz de 2 le podría haber sumado 5, menos 4, el número pi, cualquier constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0 y no afecta al resultado final. Concluyo entonces que primitivas de la función dada b de t hay muchas. Bueno, con esto se terminó el primer paso, el de primitivación, encontrar, ingeniárselas, en general sabiendo la tabla de derivadas, y después en la facultad van a haber otros métodos de integración, para encontrar en una función primitiva de la función b de t dada, o sea, función cuya derivada sea la función b de t dada. El segundo paso es la regla de Barrow. Yo sé que la distancia recorrida, posición en el instante final, menos la posición en el instante inicial. Entonces, con la función x de t y hago la resta, x de t sub f menos x de t sub 0. Con eso lo que obtengo es la distancia recorrida, x final menos x inicial. Como conclusión, la integral de d de t diferencial t, que es la distancia recorrida, que da igual al área abajo de la función b de t, es igual a x de t sub f menos x de t sub 0, donde x de t es una